Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Manuel Felipe. 15 de febrero de 1819, instalación del Congreso de Angostura. Tú sabes que este es uno de los pasos y de los hechos más significativos en todo ese proceso de la independencia, ¿no? Claro. Que tiene que ver, por supuesto, con el aspecto militar, pues con las batallas, ¿no? Que todos conocemos. Pero también existe un espacio en ese proceso, en la guerra, que fue la convocatoria a este Congreso, ¿no? El Congreso fue convocado por Simón Bolívar y, por supuesto, tuvo lugar en Angostura, que hoy es Ciudad Bolívar, entre febrero de 1819 y julio de 1821, como decíamos, en el contexto de las guerras de Venezuela y Colombia, que culminaron además con la creación, y este es un hecho trascendental, con la creación de la Gran Colombia. Las palabras de Bolívar están recopiladas en el célebre discurso de Angostura, que se considera como una pieza básica, fundamental en el pensamiento de Bolívar. Claro. Ahí está plasmado todo, cuál era su pensamiento, una visión progresista que ha sido reconocida por los historiadores. Ahí el diseño de lo que debe ser América Latina y todo lo que significaba pues la guerra que en ese momento se desarrollaba. Y bueno, instaló el Congreso y ese Congreso eligió una directiva que quedó integrada por los diputados Francisco Antonio Sea, lo nombraron presidente, y Diego Bautista Urbaneja, secretario. En la Asamblea Bolívar pronunció pues su célebre discurso, que ya están reconocidos por la historia, ¿no? Sí. También pues el Congreso se instaló para formular lo que jurídicamente se llamó la ley fundamental, es decir, Constitución. la estructura constitucional del país, y ahí se aprobó pues una constitución que de alguna manera rigió esos tiempos y fue referida después a otros congresos, el caso de Cúcuta. Claro. Y bueno, pero el hecho importante es que a la guerra, a los episodios de la guerra, de la violencia desatada, hubo un paréntesis para el juicio crítico, para la formulación teórica, ¿no? Y además para consagrar jurídicamente lo que se consideraba en aquel momento que iba a ser el resultado final de la guerra, que era el triunfo pues, de las fuerzas patriotas, ¿no? Claro. Y en momentos a mí me encanta volver sobre estos acontecimientos de nuestra historia porque en momentos de barbarie, de tanto enfrentamiento, sabemos por estos testimonios, de estas iniciativas, estas decisiones, de guerreros, que eran guerreros, o sea, que eran militares, pero qué mentalidad tan visionaria y tan democrática tenían de lo que debía ser un país donde cupieran todos. Entonces, en estos momentos es donde más conviene ver hacia atrás y ver de lo que fuimos capaces. Y en momentos tan crueles como fue esa cruenta guerra de independencia. Sin embargo, había espacio en la mente, en el alma, en la conciencia de los líderes de pensar en un país que realmente fuera una república y tuviera una estructura y unas leyes y un reparto entre civiles y militares de las responsabilidades que hiciera posible lo que nosotros conocemos como república. Ahí una de las cosas que destacan también es Bolívar, que era un hombre de verdad, o sea, que todo el mundo quería que recayeran en él los poderes ilimitados. Él dijo, no, un momentico, aquí tienen que venir civiles, porque necesitamos a los civiles, no solamente porque son parte de la república, sino porque además tienen que pensar junto con nosotros qué es lo que vamos a hacer. Yo creo que esto es uno de los acontecimientos más apasionantes de la historia de Venezuela de aquellos momentos. Vamos a volver con un destacado profesor de historia al regreso de la pausa.